Queridos hermanos, en Cristo Jesús vamos a leer la palabra de nuestro Dios y quiero invitar a ustedes a que juntamente conmigo leamos y meditemos en la palabra del Señor en el pasaje que voy a leer, San Juan capítulo 17, versículos 20 al 24. La palabra del Señor dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Señor bendito, en este momento pedimos tu bendición, deseando que la palabra que nos has proporcionado sea entendida, sea clara y sea de provecho para nuestras vidas como personas, como creyentes, como familias, como iglesia del Señor. Y también, Señor, sea compartida esta palabra para bendición de muchos más. En Cristo Jesús te rogamos esta bendición. Amén. Queridos hermanos, tenemos aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo que el Evangelio de San Juan registra. Y estas palabras se refieren o tratan acerca de la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba a poco tiempo de dejar a sus discípulos, encomendándoles la tarea, pero también encomendando sus vidas y su ministerio al Señor Dios de los cielos. Entonces esta es una oración. Todo el capítulo 17 habla de o trata de una oración. Es la oración que conocemos como la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos que acabo de leer tratan de la unidad de los creyentes con Dios el Padre, con Jesucristo, la unidad entre creyentes. Y hoy vamos a hablar de la unidad espiritual, con el tema titulado Yo en ellos y tú en mí, tomando una de las palabras, una de las frases de nuestro Señor Jesucristo, yo en ellos y tú en mí, según el versículo 23. ¿Cómo estamos en el tema de la unidad? ¿Cómo observan ustedes la unidad de las familias? La unidad cívica. ¿Cómo entienden ustedes que estamos en el tema de la unidad y obviamente de los temas subsecuentes, de la armonía, de la paz, de la fraternidad, de la colaboración? ¿Cómo estamos en esos temas? Si observamos, las familias están en crisis, están en guerra y se está cumpliendo las palabras del Señor Jesús, que en los últimos tiempos todos estarían en contra de todos. Si hablamos de la unidad de nuestra patria, de nuestro querido México, aun cuando sus símbolos nacionales, los símbolos de unidad, la bandera, el escudo, y aun cuando sabemos que como patriotas debemos estar unidos, hay una terrible división, una terrible guerra entre grupos e intereses. Y a consecuencia de eso, yo pienso que es necesario meditar, analizar precisamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la oración que Él hizo de intercesión por sus discípulos, por su iglesia, los de aquel momento y los que habrían de creer en la palabra del Señor Jesús por la predicación y por el testimonio de los discípulos que Él estaba dejando en su lugar en aquel momento. Así que el tema es yo en ellos y tú en mí. Una pregunta que surge de esta meditación: ¿podemos tener a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor de nuestras vidas? ¿Es posible pensar que Jesucristo
a Jesucristo lo deseamos como Salvador, mas no como Señor. Este pasaje nos va a enseñar algunas cosas importantes acerca de lo que constituye nuestra unidad espiritual, no solamente como creyentes, no solamente como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, sino también nuestra unidad espiritual con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que es el único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. Entonces, el propósito que Juan, el escritor sagrado, tenía al escribir este evangelio que narra los hechos de Cristo, pero más Juan prefirió escoger algunas de las obras, algunas de las señales, así le llama él a los milagros, señales que Cristo hizo que confirman su mesianismo, que confirman ser el enviado de Dios, pero también confirman su poder, su gloria, su sabiduría y su bondad para con los seres humanos, especialmente con sus escogidos. Por eso el propósito es revelar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, para que el mundo crea. Pero el mundo no va a creer. Los que sí van a creer son los escogidos, aquellos a quienes Dios quiso escoger desde antes de la fundación del mundo y que Cristo vino a salvar y que el Espíritu Santo va regenerando, va santificando y va guiando en el conocimiento de la vida eterna. En ese sentido es que hay una obra que es de beneficio para todo el mundo y una obra que es específicamente aplicada de manera eficaz a los que son los creyentes en Jesucristo. Entonces, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo intercede como nuestro sumo sacerdote, el único sumo sacerdote de todos los tiempos, el sacerdote eterno, ¿sí? El único que pudo presentar una ofrenda agradable a Dios, la única ofrenda con la cual hizo perfectos para siempre a los santificados, según Hebreos 10:14. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí en el versículo 23 la frase yo en ellos y tú en mí. Es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios revelado desde que se dio a conocer el propósito divino de unir en Cristo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El mundo entero necesita armonía. Y no hay armonía sin Cristo. Por eso el mundo está en divisiones, guerras, pleitos, desde el nivel más bajo a nivel personal o entre personas hasta los más altos niveles. Hay guerras, pleitos, celos, envidias y todo tipo de conflictos porque el mundo no reconoce a Jesucristo. Los que son de Cristo son gente de paz, tienen la paz de Cristo, la paz del Espíritu Santo y esa unidad que nos hace vivir en armonía. En primer lugar, se trata de la voluntad del Padre Celestial dada a conocer en la carta a los Efesios en el primer capítulo. Desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era unir en Cristo a todas las familias de los creyentes. ¿Sí? Estos creyentes son apartados para vivir en el conocimiento, en la santificación de la verdad y también en el amor y en la armonía que nos une en Cristo Jesús. Escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser uno en Cristo. Es decir, el pueblo de Dios es un pueblo espiritual unido por la misma fe, unido por el mismo conocimiento y por la misma esperanza de redención. En virtud del sacrificio de Cristo fue posible que esta unidad se diera como un hecho, ya que el Padre lo planeó en la eternidad, en las más remotas profundidades de la eternidad, fue planeada esta unidad y esta armonía de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, y esto fue decisión del Padre Celestial y fue ejecutada, ¿sí? Nuestra unidad fue ejecutada en la cruz del Calvario. Cristo es el que vino a hacer realidad las cosas y el Espíritu Santo es el que aplica cada propósito de Dios en la vida de los creyentes. De esta manera somos uno
con el Padre, como dice aquí el versículo 23, uno con el Padre, uno con Jesucristo y uno con el Espíritu Santo. ¿Por qué habríamos de pensar que hay creyentes, que hay cristianos, que hay personas fieles que no tienen el Espíritu Santo? Puesto que la palabra del Señor nos enseña y nos garantiza que desde aquel día que creímos, fuimos recibidos como hijos, adoptados por Cristo, y también recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, de manera que nuestra unidad es importantísima para vivir en una misma manera de pensar, en un mismo propósito de vida, que es el de honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, dar testimonio de Él, y en una misma finalidad, que es la gloria de Dios. En virtud de Cristo es que tenemos ahora esa unidad con todos los que forman el cuerpo de Cristo, porque ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. En segundo lugar, hablemos de esta oración, yo en ellos y tú en mí. En segundo lugar, se trata de la oración de nuestro Señor Jesucristo en beneficio de su iglesia, de su pueblo, para que el pueblo tenga un mismo amor, una misma fe y un mismo testimonio, para que vea el mundo, para que conozca el mundo, para que el mundo entienda que somos uno y que no hay división en Cristo. Muchos grupos pueden haber, muchos nombres pueden existir denominacionalmente, pero los que son de Cristo piensan con la mente, con las palabras, con la verdad de Cristo, y sienten con el cariño y el amor de Cristo y viven motivados por ese propósito de Cristo Jesús, de traer todas las personas a los pies de Cristo, de reunir todas las cosas a los pies de Cristo, porque solo en Cristo existe la unidad de las cosas que están en los cielos, de las cosas que están en la tierra, de la familia, de las organizaciones, de la economía, de todas las cosas importantes de la vida. Se trata entonces de una oración muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estuvo profundamente y está profundamente interesados en esta unión espiritual. Los creyentes somos a veces negligentes porque pues tan pronto existe un obstáculo como que nos separamos. Somos a veces desidiosos, a veces no somos tan entregados a la voluntad de Cristo y cualquier motivo, cualquier pretexto, cualquier circunstancia usamos para separarnos, para olvidarnos, para no estar unidos. Pero el propósito del Señor es el interés de Cristo es la unidad de su pueblo. La unidad de su pueblo se da de manera espiritual, no solamente física. No es indispensable que necesariamente tengamos que estar cara a cara, frente a frente, y darnos la mano y darnos un abrazo para saber que existimos. Existimos aún en la distancia. El amor existe aún en la distancia. ¿Y la empatía existe aún en la distancia. Los propósitos en común existen aún en la distancia. Nuestra lucha en común la llevamos aún en la distancia. Aún en la distancia estamos unidos orando, unidos pensando en el bienestar de los demás, unidos pensando en la gloria de Cristo, unidos pensando que somos uno en Cristo y que Él está con nosotros cada momento. Esta es la oración, este es el interés de nuestro Señor Jesucristo. Y como somos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, eso significa que nuestra naturaleza es también nueva. Es una naturaleza espiritual y es una naturaleza maravillosa, de la manera que Cristo Jesús va haciendo la obra redentora, regeneradora en nuestra vida. Así vamos siendo transformados de luz en luz, de conocimiento en conocimiento y de amor en amor y de verdad en verdad y de santidad en santidad. Y en ese sentido es que la unidad espiritual debe ser más grande, más extensa y más profunda cada día. Jesús dijo en su oración: mas no ruego solo por estos, porque en su mente y en su corazón estaban aquellos que habrían de venir
Y aún en este momento, el Señor Jesús no quiere que ninguno se pierda. Él está orando y Él está intercediendo y Él está proveyendo las bendiciones que la iglesia necesita para que otros sean salvos, otros alcancen este conocimiento, otros tengan esta misma gracia, esta gracia salvadora, otros reciban esta misma bendición. El Señor Jesús está como nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre e intercede constantemente, de manera permanente, por su pueblo en general y por sus escogidos en particular. En tercer lugar, la oración yo en ellos y tú en mí se refiere también, es una figura que en la Biblia se usa esta figura como el cuerpo, como una ilustración de esa unidad armoniosa, porque todos los miembros del cuerpo se mueven de manera coordinada, de manera simultánea. Cada uno hace su trabajo, cada uno cumple su función, y en Cristo Jesús nuestra unidad se ilustra de esta manera. Somos el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo cumple una función en este mundo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, cada uno de este cuerpo es miembro en particular para cumplir una función. De esta manera tenemos una maravillosa enseñanza en este pasaje. La iglesia es exaltada como el cuerpo glorioso de Cristo. No solamente es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Y Cristo nos dio, así como su pueblo, como su cuerpo, no solamente nos dio gloria en las palabras, no solamente nos dio gracia en sus palabras, sino también sabiduría, también amor y también el sentido de la eternidad, de la trascendencia. El Señor dice en este pasaje, la gloria que me diste les he dado. Y eso es una exaltación para la iglesia que es humilde. El creyente que es sencillo, el Señor lo exalta, lo levanta con su palabra, con su amor. No necesitamos cursos de superación, de autoestima. Lo que necesitamos es más comunión con el Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo. No necesitamos tanto que alguien nos dé palabras de aliento. Lo que necesitamos es palabra de Dios que renueva, que fortalece, que despierta, que hace que los muertos vivan y hace que los ciegos vean y hace que los mudos hablen. La palabra de Cristo es la que necesitamos, no un curso de autoestima. Esas son cosas humanistas. La palabra de Cristo da vida. La palabra de Cristo estimula y hace que el creyente se sienta en la forma que debe sentirse. La gloria que tú me diste, yo les he dado. Entonces no solamente nos dio su gloria, nos dio su amor y su conocimiento y nos ha dado su espíritu. El espíritu de Cristo mora en el creyente. Ustedes no crean lo que otros piensan, que hay cristianos que no tienen el espíritu de Dios. Es que el que es cristiano tiene el espíritu de Dios desde el día en que creíste, dice la palabra del Señor. Bueno, entonces ¿hay algunos resultados de esta unidad? Hay algunos resultados y lo que Dios quiere de nosotros son resultados. Hay algunas consecuencias del andar en Cristo, del vivir en Cristo, y lo que Dios espera son esos resultados, esas consecuencias que se proyectan, esas consecuencias que trascienden, que llegan a ser bendición más allá de donde estamos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con las demás personas que nos conocen, que nos ven. Y en este sentido vamos a mencionar algunas. Cristo Jesús en su oración sacerdotal dijo acerca de estos resultados: que el mundo sepa que tú me enviaste. Y ahí está el primero. ¿Es usted, hermano, hermana? ¿Eres tú, joven, señorita, uno de los que
procura que el mundo sepa que Cristo vino enviado del Padre? ¿Eres tú uno de los que da testimonio? ¿Eres tú uno de los que alienta a los demás, anima, testificándole, predicándole la palabra para que el mundo conozca, para que el mundo sepa, para que el mundo entienda que Cristo es el único enviado del Padre para venir a revelar a Dios en la tierra? Este es el testimonio, el primer resultado. ¿Es tu testimonio un testimonio que glorifica a Dios? En este sentido es que Dios espera de nosotros una respuesta. También tenemos aquí que el mundo vea que los has amado a ellos como a mí me has amado. Ahora sí, el mundo, o sea, la humanidad, la gente no creyente, los de afuera, los extraños, las personas que no son creyentes, que son incrédulos, que son inconversos, ¿cómo se entienda? Pero los otros, ¿sí? Necesitan ver, entender y conocer el amor de Dios a través de nuestro amor, de nuestro afecto, de nuestro cariño, de nuestro respeto, de nuestra gracia que compartimos, la gracia de Cristo. Es entonces una necesidad que el mundo está careciendo gravemente. En el mundo no hay amor. En el mundo hay odio, en el mundo hay violencia, en el mundo hay egoísmo, en el mundo hay maldad. Pero lo que Cristo quiere de nosotros es precisamente que el testimonio de amor lo hagamos pasar más allá a las demás personas. Que el mundo sepa que tú me amaste y que has amado a ellos de la misma manera. En tercer lugar, que Dios nos da la fortaleza y la capacidad de perseverar en esta gracia, que Dios nos da la capacidad y la fortaleza de perseverar, de permanecer firmes en este amor, en este conocimiento que nos une a Cristo, para que seamos uno con el Padre, uno con Cristo y uno con el Espíritu Santo. Y que se cumpla esta oración de Cristo cada día en la vida de los creyentes, yo en ellos y tú en mí. Amados hermanos, démosle gracias al Señor porque tuvo misericordia de nosotros, porque nos amó con amor eterno. Solo Él ama con amor eterno. Démosle gracias al Señor por hacernos uno en Cristo, porque el que es de Cristo ha trascendido a la vida, a la muerte, a la tristeza y a todas las cosas, de manera que como Cristo murió, resucitó y fue honrado y glorificado, los creyentes en su momento también trascenderán a este mundo perdido, a este mundo pecador. Renovemos entonces también nuestro conocimiento, nuestro compromiso de ser de Cristo cada instante, todos los días, y uniendo a los demás, a nuestra familia especialmente, para ser de Cristo en este sentido. Y proclamemos que en Cristo no solamente somos uno, en Cristo somos más que vencedores de la tristeza, de la pobreza, de las guerras, de los problemas que vengan. En Cristo Jesús hay victoria porque Él intercede por cada uno de nosotros. No solamente hizo una oración, Él sigue intercediendo ante el Padre para beneficio, porque Él es el sacerdote. Él es el único sacerdote, el gran sacerdote, el sumo sacerdote eternamente de toda la iglesia del Señor. Que el Señor los bendiga grandemente con su palabra en esta hora.